Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos al día 365 de Empieza tu día con propósito. Hoy es un día súper especial porque hoy se culmina un sueño, ¿cierto? Hace un año y medio dije que quería hacer un año de contenido y empecé a grabar y empecé a escribir y empecé a hacer sesiones y a partir de hoy mi audiencia, a partir de hoy yo, mis hijos y todas las personas que me conocen tienen un año de contenido para motivarse, para aprender, para conectarse con ellos mismos y para un día a la vez, un pensamiento a la vez, ir creciendo 365 días. Esto para mí es un sueño cumplido, un sueño que nació de la necesidad de mis clientas, de la necesidad de mis clientas que se quejaban, que decían que empezaban el día tarde, que no tenían motivación para empezar el día, que se sentían estancadas y sentían que tenían muchos sueños, pero no sabían para dónde iban, no sabían cómo hacerlo realidad. Y durante nuestras sesiones de coaching miércoles hacíamos magia y transformábamos unos pensamientos espectaculares y lográbamos un cambio divino, pero cuando llegaban algunas mañanas, los hábitos que habían tenido durante mucho tiempo, pues, y que habían alimentado durante mucho tiempo, volvían y se apoderaban de ellas y la pereza y las ganas de procrastinar y los sentimientos de ser insuficiente y en algunos casos de tristeza y de melancolía venían. Venían y las, pues, las superaban. Yo, por mi parte, durante la pandemia, aprendí a levantarme temprano. Y digo aprendí, porque durante 1000 años de mi vida, ¿cierto? Y gente que ha vivido conmigo puede dar fe de esto, ¿cierto? Y gente que ha trabajado conmigo puede dar fe de esto. Yo no soy un morning person, yo no soy una persona que se levanta por la mañana y dice, uy, qué delicia. No, yo amo mi cama, amaba quedarme en mi camita. Pero durante la pandemia aprendí a levantarme temprano para trabajar por lo menos 3 horitas antes que Camilo, mi marido, tuviera que empezar a trabajar. ¿Cierto? Y con el tiempo dejé de trabajar en mi trabajo y empecé a trabajar en mí. Se volvió mi hora para hacer coaching, se volvió mi hora para hacer reflexión, se volvió mi hora para pensar en mí, para crecer, para leer, para hacer ejercicio, para hacer todas las cosas que durante el día no me daba el día. ¿Cierto? Y a raíz de ahí empecé a salirme de mi zona de confort y empecé a hacer cosas diferentes y empecé a motivarme y empecé a aprender un montón. ¿Cierto? Empecé a no simplemente decir afirmaciones todos los días en todas las formas, estoy mejor y mejor. Empecé a sentir esas afirmaciones siendo verdad. Empecé a creérmelas. Y con eso vi cómo yo empezaba a cambiar. Mis hijos se levantaban y yo tenía una sonrisa en la cara. Yo estaba lista para que ellos se levantaran. Yo estaba lista para empezar mi día con ellos, porque yo ya había estado en mi día conmigo. Yo ya me había tomado el espacio para pensar mis pensamientos, para alinearme, para organizarme, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí empecé a empezar el día con música, empecé a bailar otra vez, empecé a hacer muchas cosas que se me habían olvidado por la rutina del día a día. ¿Cierto? Y viendo cómo mi rutina había cambiado mi relación conmigo, mi relación con mis hijos, mi relación con mi marido, mi relación con mi trabajo, ¿cierto? Empecé con esta idea de, ¿y si hago esto para más gente? ¿Y si hago esto para mis clientes? ¿Y si hago esto para otra gente? Y ahí empezó como un reto de 30 días en el que yo dije, voy a tratar esto por 30 días. Me acuerdo perfecto, estábamos en Cartagena. Y dije, durante todo junio voy a hacer esto. Y empecé y fueron 30 días en los que hice un challenge en inglés, ¿cierto? Y de pronto, como el día 20 me senté y los nombres eran Laura, Jimena, Mariana, Natalia, ¿cierto? Todos los nombres eran en español. Y dije, miércoles, lo voy a hacer en español, porque aunque mis clientas hablan inglés, aunque mis clientas hablan en inglés, hay muchas personas a quienes les puedo llegar con este contenido hablando en inglés. Y ahí dije, voy a hacer, en español, perdón, y ahí empecé el challenge de 30 días, ¿cierto? Iba a ser 30 días, 60 videos, punto. Y lo amé.
y lo amé porque empecé a recibir unos comentarios espectaculares, porque empecé a ver cómo cambiaba la gente y cómo la gente me escuchaba, ¿cierto? Cómo podía llegarles a personas que no les había llegado nunca, ¿cierto? Y hubo otra cosa que fue como un detonante súper importante para mí y quiero que se conecten con este sentimiento. Y es un día iba en el carro y hay una señora que yo sigo que se llama Stacy Bateman, que empieza todos sus podcasts diciendo, este es el episodio número no sé qué. Y un día yo iba en el carro y ella dijo, este es el episodio número 125 y a mí me hizo así la cabeza. Dije, esta vieja ha hecho 125 episodios, está haciendo millones de dólares, está ayudando a millones de personas y yo me muero el susto. ¿Yo qué? Y eso para mí fue un vehículo súper grande. Yo pienso que al principio fue literalmente envidia. Envidia de que ella estaba haciendo lo que yo quería hacer. Envidia de que ella estaba haciendo lo que yo quería lograr, ¿cierto? Pero con el tiempo me di cuenta que más que envidia es admiración. Admiración por, em, por lo que ha logrado, admiración por lo que ha escrito, admiración por su disciplina, admiración. Entonces, para mí ese sentimiento que me movió fue muy importante, porque fue envidia, ¿cierto? Lo que yo sentí, pero era admiración disfrazada. Si ella pudo, yo también puedo, ¿cierto? Entonces, quiero que pienses en ti, en qué sentimientos te mueven a ti o qué sentimientos te han movido a ti, ¿cierto? ¿Qué dices con esos sentimientos? ¿Te llevan a la acción o te llevan al sofá a ver Netflix? Porque yo les digo una cosa, preparar esta sesión de Empieza tu día con propósito, donde la abrí, donde dije métanse, donde dije vengan, empezar a pensar, miércoles, ¿y si nadie viene? Mi madre, ¿y si nadie se conecta? Uy, madre, ¿y qué voy a decir? No saben la resistencia, el miedo, el pánico, pues que las bolas, acabamos con toda. Porque este sentimiento, ¿cierto? Esos sentimientos, esos pensamientos nos hacen quedarnos chiquitos. Esos sentimientos de miércoles y si nadie viene, nadie viene. Y a las personas que vengan, a las personas que lo vean después, les doy todo, ¿cierto? Los pensamientos te llevan a ti a la acción o te llevan al sofá. Pensé en cancelar esto 7 veces entre ayer y hoy. 7 veces. No, las excusas que tenía todas eran divinas, pero ninguna era verdad. Entonces te voy a preguntar a ti, ¿cuáles son tus excusas? ¿Cierto? Porque yo tengo clientas que han usado este sentimiento de resistencia, de envidia, de lo que sea, disfrazado en otras cosas para renunciar a su trabajo y empezar a emprender, para empezar a cobrar mucha más plata, para crecer su carrera, para escribir libros, para hacer certificaciones de yoga. Tengo una que renunció a su trabajo, que se casó y que se fue a vivir a otro país. Solamente por ese sentimiento de esto no es, ¿cierto? Un sentimiento disfrazado. Entonces, quiero preguntarte, ¿hay un pensamiento que te puede generar, hay un sentimiento que te puede llevar a la acción? ¿Cuál es? Cuéntame en los comentarios, cuéntamelo acá. Mi gente linda, gracias por estar acá, qué alegría. Mm, Ya saben, ya 365, qué emoción. Entonces, yo pienso que hay un sentimiento que te lleva a empezar, ¿cierto? Para mí fue esa envidia. Para mí fue esa necesidad de ver que mis clientas querían más y no lo tenían y yo ya lo tenía, ¿cierto? Esa necesidad de compartir y como de servir. Pero ese no es el sentimiento y el pensamiento que uno lo lleva a seguir haciéndolo, ¿cierto? Porque después de esos 30 días, ¿qué pasó? Yo hice lo que dije que iba a hacer, ¿cierto? 30 días, mil gracias. ¿Y ahí qué pasó? ¿Qué pasa en ese momento? Claro que sí, acá me dicen, para mí fue darme cuenta que no estaba feliz casi nunca, 100%. ¿Cómo es posible que tengamos esta vida tan espectacular, que tengamos este privilegio de estar vivos? Y Mel Robbins da una estadística que a mí me encanta y es, para estar vivos necesitamos un chance de uno como en 400 billones. Entonces, tú estás acá, es que tú estés acá es uno en 400 billones.
¿cierto? Y nos damos el lujo de no vivir felices. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que hagamos eso? ¿Cierto? ¿Cómo es posible que no pensemos que estar acá es un privilegio y que ser feliz es opcional? Nosotros podemos escoger ser felices. Y les voy a dar un ejemplo. Esto ya no es parte de mi script, ya me fui off script total. Amo esto. Qué felicidad estar con ustedes el día de hoy. Em, acá me dicen, en la pandemia la necesidad de ganar plata me llevó a crear una empresa de alquileres de casas de recreo. 100%. La necesidad y las ganas de hacer algo diferente nos lleva, ¿cierto? Ese sentimiento de miércoles, no puedo no hacer. Tengo que ir a otro nivel y la única responsable soy yo. 100%. Vean esto que pasó el otro día. Y con eso va a lo de, ay, vuelvo a lo de escoger nuestra actitud. Hace 2 días, hace 2 días mi marido se fue a jugar tenis, yo estaba con los niños, tenía 150 cosas en la cabeza, viene Navidad, ¿qué les voy a dar de comida? Mi casa es un desastre, 150 pensamientos. Y de pronto dije, voy a hacer la comida de mis hijos y me di cuenta que estaba de mal genio. Me di cuenta, me conecté conmigo misma y dije, estoy de mal genio. Y dije, las bolas, yo de mal genio no puedo cocinar. Puse música, abrí una cervecita y dije, a partir de ahora, choose your attitude, escoge tu actitud. Inmediatamente cambió mi actitud. Inmediatamente empecé como que solté el mal genio. ¿Por qué estamos de mal genio? ¿Por qué? ¿Qué? No tenía nada por qué estar de mal genio, pero yo estaba escogiendo en ese momento estar así como, entonces uno se puede abrir 100%. Así es, uno se puede abrir y decir, me conecto conmigo, ¿en dónde estoy? Estoy de mal genio, ¿por qué? Tengo ni idea, pues cambie, haga algo que le dé felicidad, haga algo que lo lleve a ese siguiente nivel, ¿cierto? Y acá está donde está el concepto de empezar a conectarse contigo, empezar a entender quién eres, empezar a entender quién estás siendo en los diferentes momentos de tu vida, ¿cierto? Como te dije, en el momento, para empezar, necesitamos un sentimiento y un pensamiento, pero para continuar necesitamos otros. Y hablemos un poquito de esos sentimientos que yo veo que nos llevan a evolucionar y que a mí me han llevado a cumplir esta meta. 365 días empieza tu día con propósito. 365 días, ¿cierto? Y no es solamente llegar a hoy, no es simplemente llegar a hoy, día 365. Es la persona en la que me he convertido a lo largo de estos 365 días, que no han sido seguidos, ¿cierto? Ha sido un año y medio de generar contenido, de escribir, de coger esas voces que dicen chiquita, pero hay 150 coaches que son mejores que tú por qué estás enseñando esto, esas voces que dicen, ¿y tú por qué vas a salir? ¿Y tú por qué vas a ser youtuber? ¿Y tú por qué? ¿Y tú por qué? ¿Y tú por qué? Entonces, las invito un día, no tienen que ir ya. Y si han estado conmigo mucho tiempo en Empieza tu día con propósito, saben esto. Si ustedes ven mis primeros videos, mis primeras sesiones eran slides con voz, ¿cierto? Y vean dónde estoy hoy, 10 minutos haciendo sesión en vivo con los miedos, sin los miedos, pero haciéndolas, ¿cierto? Con gente, sin gente, con todo. Ha habido una evolución muy linda. ¿Por qué? Porque al principio me daba miedo que me vieran. No les voy a decir mentiras, me daba miedo. Me daba miedo que le pusieran una cara a esa voz. Me daba miedo que pues tenía 150 excusas que yo me ponía a mí misma y la decía como si fuera verdad. Es que grabo muy temprano, es que la luz no es buena, es que no tengo un buen background, es que si me interrumpen es mucho más fácil editar si estoy haciendo solamente voz. Y al final del día, conectándome conmigo y dándome cuenta que era lo que estaba pasando, era miedo puro y duro, no era nada más. Nada más. Miedo a ser vista, miedo a ser reconocida, miedo a ponerle, a que le pusieran la cara a esa voz, a equivocarme, miedo a fallar. Pero ya no fallar solamente acá en mis cuatro paredes, en mi oficina, sino fallar en YouTube, fallar públicamente, ¿cierto? Porque pues, ¿cómo voy a fallar? ¿Quién se identifica con esto? ¿Ciertos? 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 ¿Quién se identifica con esto? ¿Cuántos de estos miedos te han mantenido a ti así?
cruzada de brazos o das 2 pasos y después llegan los miedos y te dicen: "Quietica, quédate quieta". ¿Por qué? Porque tenemos teorías de calladitas nos vemos más bonitas, porque tenemos teorías que nos dicen que las niñas son para ser vistas y no para ser escuchadas, ¿cierto? ¿Cuántos de estos miedos te han mantenido en el día 2 y no en el día 365? Porque llegar al día 365, ¿ustedes qué creen? ¿Que yo me levantaba todos los días con ánimo? No, muchos días me sentaba acá y yo dije: "Pucha, nadie me va a oír. Madre, esto no va para nadie". Ya vamos a hablar de eso. Pero muchos pensamientos así. ¿Cuáles son esos pensamientos tuyos que te dicen que vas a fallar? Y si hay algo que yo he aprendido en estos 365 días es, coja esos sentimientos y escríbalos todos, ¿cierto? ¿Cuáles son las 100 razones por las que va a fallar? Tan, 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 y me siento y literalmente las escribo, ¿cierto? Y después me digo, perfecto, ¿y cuáles son las 100 excusas por las que voy a ganar? ¿Cuáles son las 100 excusas por las que esto que voy a hacer es una razón para moverme y no para quedarme sentada? Ánimo, eso es importantísimo, importantísimo. Entonces, ¿qué más? Vamos a seguir acá. Ya vamos, ya vamos, ya vamos. Estamos todos bien. Día 365. Gracias por estar acá. Qué alegría, de verdad. Mil, mil gracias a las que están en Instagram, a las que están en YouTube. Mil, mil gracias. Venga, que acá se me trabó esta vaina. Mil gracias. Ya volvimos, ya volvimos. Acá estamos. Entonces, hay unas veces que es difícil seguir simplemente porque no estamos viendo los resultados que queremos. ¿Cierto? Entonces, yo hay muchas veces que digo, miércoles, quisiera tener 100.000 suscriptores en YouTube, quisiera tener 100.000 seguidores en Instagram, porque lo que estoy haciendo no es suficiente, ¿cierto? Esos son unos pensamientos que el cerebro nos ofrece. ¿Por qué no estoy en ese nivel donde quisiera estar todavía? Entonces, acá es donde yo amo esto que yo hago. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender que para llegar a 100.000 seguidores tengo que tener 1.000. Y hoy en día los 1.000 que tengo, los 2.000 que tengo, los amo. Amo los seguidores que tengo, amo las personas que están conmigo, amo las personas a las que les puedo llegar, ¿cierto? Porque para llegar allá tengo el placer y tengo el honor de estar con ellos hoy, ¿cierto? Nunca podemos por debajear el camino que ya hemos cruzado, los episodios que hemos grabado, las sesiones que hemos hecho, simplemente porque no estamos donde queremos estar. Para llegar allá tenemos que estar acá y tenemos que estar acá hoy, con amor, con energía y con ganas. Entonces, ¿qué más he aprendido en estos 365 días? ¿Qué más? Vean que por acá está llegando gente. ¿Qué más he aprendido en estos 365 días? A mejorar mi habilidad de escribir, a mejorar mi habilidad de hablar en público. Esto que les voy a decir puede que ustedes no lo sepan, pero yo me muero del susto de hablar en público. Ya no me muero del susto, pero antes me moría del susto de hablar en público. Ya no. ¿Por qué? Porque llevo 365 días tratando. ¿Cierto? ¿Qué más ha cambiado? Mi persistencia. Yo sé que, es decir, pocas personas tienen la persistencia que tengo yo, mi consistencia, mi determinación. Eso ha crecido al 2000%. Y quiero que piensen en esto. Si ustedes hoy tuvieran un 2% más de persistencia, consistencia y determinación, ¿qué pueden crear para ustedes el año entrante? 2%, ¿cierto? Si ustedes se toman 2 minutos diarios para hacer algo por ustedes todos los días que ustedes quisieran hacer, ¿qué podría cambiar? Yo les aseguro que la vida. Se los aseguro. ¿Qué más? Hoy sé que lo que me propongo lo puedo hacer, lo que sea. Perder peso, puedo perder peso. En este momento tengo como un gordito en la barriga que ya estoy llegando a pensar que es momento de empezar a perderlo y lo voy a perder. ¿Y de quién depende? De mí. No depende de nadie más, de mí. Entonces, yo sé que lo que yo me propongo lo puedo hacer. Yo sé que si yo quiero tener más clientes, los puedo tener. Yo sé que si yo quiero hacer más videos, los puedo hacer. Yo sé que si yo quiero, yo, no el mundo, no la economía, no, no, yo. Yo por mí, Isabel Mayoral, soy la única persona que puedo lograr eso. ¿Qué más he aprendido? Que puedo innovar, que puedo cambiar y que puedo tratar cosas nuevas. El formato con el que empecé no es el formato que tengo ahora. Las ideas con las que empecé no son las ideas que tengo ahora, ¿cierto?
Eso nos toca aprender porque se nos olvida eso. He aprendido a transformar mi relación conmigo, con mis palabras, con el valor que yo le puedo entregar a los demás. Piensen en eso. Si yo todos los días pienso, miércoles, hoy voy a ayudar a alguien, ¿saben qué me devuelve normalmente la vida? Un comentario de alguien que me dice, Isa, me llegó al corazón. Isa, me encantó. Isa, no, nadie me ha dicho qué chimba, pero me encantaría que me dijeran qué chimba. Así, como qué chévere lo que haces. Cada vez que yo pienso, hoy voy a tocar a alguien, si no es ese día, es al día siguiente. Isa, me encantó esto que dijiste. Isa, me identifiqué con esto otro, ¿cierto? Transformar mi relación conmigo, con mis palabras y con el valor que yo le entrego a los demás, ¿cierto? 365 días de hacerlo. Yo sé que yo me paro acá y algún valor voy a dar. Hasta en los días en los que no sé qué decir, algún valor va a haber, ¿cierto? Estoy más conectada conmigo que nunca, conmigo y con mi carrera, ¿cierto? Y he crecido mi fe en mí y mi fe en mi trabajo y mi fe en Dios y en mi fe en lo que puedo hacer y en lo que puedo alcanzar. Piensa en esto. Si tú hoy creces tu fe en ti, esto, esto. Si tú hoy crees que si puedes alcanzar eso que quieres hacer, que puedes perder el peso, que puedes cambiar tu relación, que puedes conseguir ese trabajo, que puedes emprender, que puedes cobrar más, lo que sea, te aseguro que esa fe te va a llevar a hacer mucho, mucho por ti y por los demás. Entonces, tengo que preguntarte, ¿qué has aprendido tú? ¿Qué has aprendido tú? Acá tengo un par de personas que han estado conmigo en este año, año y medio, o de pronto en los últimos meses, no sé cuándo empezaron, pero ¿qué han aprendido ustedes? ¿Qué les ha dejado empieza tu día con propósito? ¿Cierto? 365 días. Oigan, eso ni yo misma me lo creía cuando yo lo decía, ni yo misma. Y hablemos un poquito de la evolución de los pensamientos, de la que le hablé, ¿cierto? Entonces, yo pasé de pensar que de pronto tengo algo que ofrecer a cambiar mi vida, ¿cierto? Depende de mí, 100% depende de ti. A cambiar mi vida todos los días yo decidí cambiar mi vida. Buenos días. Hoy es el día 365 de Empieza tu día con propósito. ¿Qué tal esta felicidad? Gracias por estar acá. Ay, qué emoción estar acá con ustedes. Bueno, entonces, sigamos hablando de la evolución de pensamientos, ¿cierto? Entonces yo pensaba que de pronto tengo algo que ofrecer, de pronto, ¿cierto? Y algo que me ha ayudado a mantenerme en esa energía son sus comentarios, es ver el cambio de ustedes, pero también el cambio mío, ¿cierto? Es pasar de pensar semana a semana que esto es solamente un video más, un video más, un video más y ver el resultado, ¿cierto? Hay unas semanas en las que pongo un video y de pronto no tiene 100 views, que pongo algo y no tiene sino 2 likes, ¿cierto? Y todo el mundo le dice a uno, Isa, pero es que estás perdiendo el tiempo. Isa, es que deberías hacer tu contenido así. Isa, es que deberías. Todo el mundo sabe más que uno, ¿cierto? Pero ahí es donde uno tiene que volver a creer en su intuición, creer en que lo que uno está haciendo genera valor y genera valor, genera valor hoy, por lo que es hoy, para poder evolucionar, ¿cierto? ¿Qué ha tenido yo que aprender a pensar? ¿Que he tenido que aprender a pensar? Porque esto es algo que yo no sabía, ¿cierto? Uno, que confiar en mí, aprender a confiar en mi instinto, en mi intuición, en que lo que estoy haciendo es como yo quisiera recibir ese contenido y como yo quisiera empezar a, a empezar mis días, ¿cierto? Qué delicia tener a alguien que puede empezar el día conmigo y ser esa persona, ¿cierto? Acá me dicen, aprendí a tener un poco más de paciencia, 100%. Eso es un cambio gigantesco, gigantesco. La paciencia no es algo que se puede medir, pero si yo puedo ver cómo yo me comporto en una situación versus otra, ¿cierto? Ese cambio vale. Yo, por ejemplo, lo veo con mis hijos, como yo he cambiado, porque antes explotaba, ¿cierto? Y de pronto empecé a darme cuenta que no, que yo era responsable de mí misma y que yo podía escoger si estaba calmada o si explotaba.
Y eso ha hecho que yo cambie mi relación con mis hijos, total y completamente, ¿cierto? ¿Qué más he aprendido y qué más he pensado hablando de mis hijos? ¿Qué pensamientos más me ha ayudado? Empieza tu día con propósito a llegar a ellos. Y es que le estoy dejando un legado a mis hijos a partir de hoy. Si yo me muero mañana, no puedo llorar y todo. Mis hijos tienen 365 días. ¡Upa! 365 días para motivarse, para acompañarlos, para que yo esté ahí con ellos. Eso es algo que he aprendido a pensar. Miércoles, mi trabajo a partir de hoy puede acompañar a mis hijos todos los días. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los días cuentan. Gracias. Todos los días cuentan. No hay ningún día que no cuente. Estás acá. Volviendo a lo que decíamos hace un rato, estás acá. Hay que gozar los días y todos los días cuentan. Yo tengo 365 días en los que me he sentado, quiera o no, con pensamientos positivos o no, y he grabado una sesión pensando, hoy voy a ayudar a alguien. Párate de esta cama, que hoy alguien necesita oír de ti. Hoy vas a ayudar a alguien. Hoy le vas a decir algo a alguien que lo va a tocar. Y si no es hoy, puede que sea en un mes, puede que sea en un año, pero hay alguien que necesita saber lo que tú tienes que decir hoy. Pero si no lo hago, si no lo hago, si no me paro, si no lo grabo, si no lo escribo, ¿cierto? Si no cumplo con mi propósito, que es servir a los demás, que es ayudar a los demás, estoy previniendo que alguien oiga ese algo de mí y que cambie su vida. ¿Cuáles son algunos de esos pensamientos que tú crees que necesitas para llegar a ese siguiente nivel? ¿Cuáles son? Estos son algunos de los pensamientos, algunos de los sentimientos, algunas de las cosas que me han pasado a mí en el último año, ¿cierto? El último año y medio, año y medio. Claro que sí, el miedo con los hijos también hace que uno coja impulso. Claro que sí, el miedo de de los hijos. Y ojo a esto, no solamente de lo que le puede pasar a los hijos, sino de lo que uno le va a proyectar a los hijos. También hace que uno coja impulso, también hace que uno quiera cambiar, también hace que uno quiera modificar cómo actúa y cómo es, para no proyectar esas cosas con ellos, ¿cierto? Para crear algo diferente para ellos, para que ellos tengan una mejor posibilidad y una mejor forma de comunicación, una mejor forma de ser a la que tuvimos nosotros. Mm. Entonces, ¿qué va a pasar el año entrante? ¿Vamos a seguir con Empieza tu día con propósito? Sí. Sí, vamos a seguir con Empieza tu día con propósito, pero va a ser diferente. Yo creo que no voy a hacer sesiones todos los días, yo creo que voy a hacer 3 sesiones a la semana, pero quiero que sean unas sesiones mucho más especiales. Quiero que sean sesiones donde yo me conecte mucho más con las personas, ¿cierto? Y donde tenga un impacto diferente. Quiero hacer muchos challenges de 30 días, pues puedo hacer hasta 12, pero quiero hacer challenges donde la gente podamos hacer más comunidad, donde podamos sentirnos que estamos avanzando juntos y no simplemente un comentario por acá, un comentario por allá, sino donde tú empieces con un objetivo y durante 30 días, un día a la vez, un pensamiento a la vez, llegues a esa meta que tú quieres. Donde yo, un pensamiento a la vez, un día a la vez, una sesión a la vez, llegue a ese pensamiento que yo quiero, a esos resultados que yo quiero. ¿Cierto? ¿Qué más va a pasar? Bueno, entonces vamos a tener challenges, vamos a tener 3 videos a la semana, ¿cierto? ¿Por qué? Porque además ahora viajo. Entonces, pues, tener 3 videos a la semana en vez de 5 es, es diferente, ¿cierto? ¿Qué más? Quiero empezar a hacer workshops. Quiero empezar, y ya en el pasado he hecho varios que han salido súper bien, pero quiero hacer unos workshops más grandes. Quiero hacer unos workshops que impacten a más gente. Entonces, quiero que me digan de qué temas podemos hablar esos workshops. Ya tengo un calendario espectacular, pero quiero asegurarme que como mi audiencia, como las personas que están conmigo, ay, que me muere la felicidad que estén acá. Mil, mil gracias, me digan cuáles son los temas. Esta mañana me dijeron uno que me encantó, el tema del duelo, de irse de su país y llegar a un país nuevo. Ese es un duelo en el que yo no había pensado en muchos años, porque yo lo viví cuando tenía 18, hace casi 20 años o más. Entonces, ese duelo, entender cómo nos podemos posicionar ese duelo, cómo nos podemos posicionar ante cualquier duelo, perder un trabajo,
perder, yo sé, ¿cierto? Perder un trabajo, perder a la pareja, decirle adiós a una persona que uno quiere, ¿cierto? ¿Cómo nos podemos posicionar ante esos duelos de la vida? ¿Cómo nos podemos posicionar para crecer? ¿Y en qué áreas de la vida quieren crecer ustedes? Yo hablo un montón de la carrera porque eso es donde trabajo más que todo con mis clientes, pero ¿cuáles son esas áreas donde ustedes quieren crecer? El tema del dinero. El tema del dinero el próximo año le voy a dedicar por lo menos un mes. Vamos a hacer un challenge de 30 días de plata. ¿Por qué? Porque acá vinimos a hacer plata. Acá no vinimos a huevonear. Y las ganas de hacer plata son de todos, pero todos tenemos tantos pensamientos con respecto a la plata, tantos pensamientos que nos limitan. Es que el dinero, es que no crecen los árboles, es que hay que trabajar muy duro, es que nos mantiene cruzados de brazos viendo Netflix y muertos del susto. Entonces, a partir de hoy, me voy a comprometer con todos ustedes a que el año entrante, el 2024, va a ser un año diferente. Para empezar, voy a cambiar voy a cambiar como ya se me olvidó, la imagen de Empieza tu día con propósito. Entonces, van a ver un poquito diferente, van a ver un poquito diferente. 3 videos a la semana, challenges mensuales, no todos los meses, pero en la mayoría de los meses, y ya viene mi hijo para acá, entonces ya casi nos toca cerrar. Em, y workshops para que podamos trabajar juntos. Entonces, quiero que me cuenten qué han aprendido de Empieza tu día con propósito, quiero que me cuenten qué ha cambiado en sus vidas. Yo estoy acá, 100% estoy acá. Yo no soy como Tony Robbins, que tiene, no, yo estoy acá, yo contesto los emails, yo contesto los mensajes, yo estoy acá y me encanta estar acá. Me encanta estar acá, me encanta ser esa persona que tiene una práctica que todavía es lo suficientemente chiquita para ayudar a las personas uno a uno, ¿cierto? Y darles todo. Mil gracias, no les puedo decir. Mil, mil, mil gracias por estar acá. Voy a llorar. Mil gracias por acompañarme a cumplir este sueño. 365 días. Y ojo a esto, bueno, ojo a esto, celébrense. Celébrense ustedes. Celebren los logros grandes, los logros chiquitos. Celebren el camino para llegar a ellos. Vale. Para llegar a ellos, porque es en esas celebraciones en las que ustedes reciben esa energía para llegar a ese siguiente nivel. Ánimo. Los adoro, las adoro. Mil gracias por estar acá. Nos vemos en el 2024 y vamos con toda. Mil, mil gracias. Mil besitos. Chao.